Desde mucho antes de convertirse en uno de los rostros más queridos de la televisión latinoamericana, Paola Andrea Rey Arciniegas ya llevaba en su interior la sensibilidad, la determinación y esa mirada expresiva que, años más tarde, conquistarían audiencias en toda Hispanoamérica. Nacida el 19 de diciembre de 1979 en Bucaramanga, Colombia, Paola creció en un entorno humilde, rodeada de valores familiares sólidos, sueños grandes y una capacidad única para observar el mundo con una mezcla de inocencia y rebeldía. Su infancia transcurrió entre las calles cálidas de su ciudad natal, donde la joven Paola desarrolló pronto una imaginación vibrante. Le fascinaba inventar historias, imitar a los personajes que veía en la televisión y transformarse frente al espejo en princesas, heroínas o mujeres fuertes que parecían dominar el mundo con solo una mirada. Aunque aún no lo sabía, ese juego infantil sería la semilla de una vocación que más tarde definiría su destino. A diferencia de otras estrellas que crecen rodeadas de luces, Paola vivió una niñez normal, marcada por retos y responsabilidades. Su familia siempre trabajó arduamente para garantizarle una vida estable, y ella, desde muy joven, comprendió la importancia del esfuerzo y la disciplina. Era una niña introvertida, observadora y profundamente sensible, cualidades que más tarde se convertirían en herramientas poderosas para su carrera actoral. Durante sus años escolares, comenzó a destacar por su talento artístico. No era necesariamente la estudiante más extrovertida, pero sí aquella que, cuando participaba en un acto escolar o una presentación artística, lograba captar la atención de todos. Tenía una naturalidad difícil de ignorar, una autenticidad que, incluso sin formación, ya comunicaba emociones con una intensidad sorprendente. Sin embargo, su camino hacia la fama no fue inmediato. Antes de ingresar al mundo de la actuación, Paola soñaba con estudiar ingeniería industrial. Parecía un destino completamente diferente al que la vida tenía preparado para ella. Pero el universo, como ocurre en las mejores historias, intervino de manera inesperada. Una oportunidad se cruzó en su camino cuando aún era adolescente. Un pequeño casting local, que ella aceptó casi como un juego, terminó por abrirle las puertas al mundo del modelaje. Ese fue el primer paso hacia un sendero que jamás imaginó recorrer. Su belleza natural, combinada con una presencia escénica imponente, la hicieron destacar rápidamente en el modelaje comercial. Pero lo más importante fue que ese primer contacto con las cámaras despertó algo profundo en ella. El deseo sincero de contar historias, de vivir vidas ajenas y explorar emociones que solo la actuación podía ofrecerle. Y así, con apenas 17 años, Paola tomó la decisión más difícil pero también la más transformadora de su vida: dejar atrás la comodidad de lo conocido y trasladarse a Bogotá para perseguir un sueño que ni ella misma terminaba de comprender. Sin conexiones, sin privilegios y sin garantías de éxito, Paola apostó por sí misma. Aquella decisión marcaría el comienzo de una trayectoria que la llevaría desde pequeños papeles en televisión hasta protagonizar algunas de las telenovelas más emblemáticas de los años 2000. Detrás de la actriz exitosa que millones admiran hoy, existe una joven que aprendió desde muy temprano a levantarse de cada caída, a enfrentar las dudas y a luchar silenciosamente para abrirse un lugar en una industria tan exigente como la del espectáculo. Ese espíritu resiliente, forjado en su infancia y adolescencia, es lo que hizo de Paola Rey no solo una actriz talentosa, sino una mujer profundamente admirada. La carrera de Paola Rey es uno de esos ejemplos que demuestran que el talento, cuando se combina con disciplina y sensibilidad, puede atravesar fronteras y marcar generaciones enteras. Lo que comenzó como una oportunidad inesperada en el modelaje, pronto se convirtió en una vocación poderosa, que la catapultó a lo más alto del entretenimiento latinoamericano. Su llegada a Bogotá fue el punto de partida de una travesía que, aunque llena de sacrificios, estuvo guiada por una pasión inquebrantable: la actuación. Sinambomek. Su primer paso en televisión llegó a través de pequeños papeles en producciones locales.
Muchos actores habrían visto esos roles como simples escalones, pero Paola los tomó como verdaderas oportunidades para aprender, observar y absorber todo lo que el oficio podía enseñarle. Cada escena, cada diálogo, cada error y cada acierto se convertían en una lección. Esta actitud meticulosa llamó pronto la atención de directores que empezaron a notar en ella algo distinto. Una autenticidad emocional difícil de encontrar. Su primer reconocimiento importante llegó con la telenovela Fuego Verde, 1998. Aunque no se trataba de un papel protagónico, su interpretación aportó una presencia fuerte y matizada que no pasó desapercibida. Ese fue el comienzo de una rueda que ya no se detendría. A partir de allí, su nombre comenzó a sonar con más fuerza en los pasillos de la televisión colombiana. Pero la consagración definitiva llegaría pocos años después, cuando Paola fue seleccionada para protagonizar Pasión de Gavilanes, 2003, una producción que marcaría un antes y un después, no solo en su carrera, sino en toda la historia de las telenovelas. Interpretando a Jimena Elizondo, Paola conquistó a millones de espectadores con una mezcla sublime de ternura, fuerza y carisma. Su química con Juan Alfonso Baptista, el Gato, trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más icónicas de la televisión hispana. El éxito de Pasión de Gavilanes fue rotundo. Se emitió en múltiples países, alcanzó cifras de audiencia históricas y convirtió a todos sus protagonistas en estrellas internacionales. Gracias a esta producción, Paola Rey cruzó definitivamente las fronteras latinoamericanas y se consolidó como una figura reconocida en España, Estados Unidos y gran parte de Europa. Para una actriz colombiana de origen humilde, aquello significaba la realización de un sueño que iba mucho más allá del reconocimiento. Era la validación de un destino que ella misma construyó con valentía. Después de este fenómeno, su carrera se diversificó. Paola comenzó a aceptar papeles más complejos, demostrando que no era solo un rostro bonito, sino una actriz capaz de abordar personajes intensos, vulnerables o incluso oscuros. Participó en producciones como La mujer en el espejo, 2004, Montecristo, 2007, Sala de urgencias y otras tantas que consolidaron su versatilidad. Además de la televisión, Paola incursionó en el cine, destacándose en películas como el gato y el ratón, 2002, y Perfume de mujer, 2008. Aunque el cine colombiano aún buscaba su identidad internacional, ella apostó por estar allí, apoyando producciones locales y abriendo camino para futuras generaciones. Su trayectoria no estuvo exenta de retos. En más de una ocasión enfrentó críticas, dudas y la presión mediática que suele acompañar a las figuras públicas. Pero lejos de quebrarse, Paola utilizó cada dificultad como impulso. Se formó continuamente, tomando talleres, cursos y explorando nuevas técnicas actorales. Su mentalidad profesional siempre fue clara. El éxito no es un destino, es un trabajo diario. Hoy, al mirar atrás, su carrera luce tan sólida como su propia personalidad. Paola Rey no solo protagonizó telenovelas exitosas, construyó un legado. Inspiró a mujeres jóvenes a perseguir sus sueños. Demostró que la autenticidad siempre triunfa y dejó una huella imborrable en una industria donde solo los verdaderamente apasionados sobreviven. Pero detrás de esa actriz multifacética, admirada por millones, existe una mujer que también tuvo que equilibrar fama y vida privada, aplausos y silencios, pantallas y emociones profundas. Y es precisamente en ese territorio íntimo donde su historia se vuelve aún más poderosa. Aunque su carrera ha sido un torbellino de éxitos, el corazón de Paola Rey siempre ha latido lejos del ruido mediático. Desde joven, ella comprendió que la fama es una espada de doble filo. Da visibilidad, sí, pero también exige sacrificar rincones de la vida personal que la mayoría de la gente disfruta en silencio. Por eso, Paola aprendió a trazar una frontera clara entre la mujer pública y la mujer privada. Y en esa frontera, lejos de las cámaras, floreció una historia de amor que transformó su vida para siempre.
Durante los primeros años de su carrera, los rumores sobre su vida sentimental eran frecuentes. Su belleza, su misterio y la intensidad con la que interpretaba personajes románticos generaban fascinación. Sin embargo, la actriz siempre prefirió mantener cierta distancia y proteger aquellos sentimientos que consideraba sagrados. Fue en medio de esa discreción cuando, sin que nadie lo esperara, llegó a su vida un hombre que marcaría su destino: Juan Carlos Vargas, también actor y compañero de profesión. Su encuentro no fue explosivo ni cinematográfico, no fue un flechazo inmediato. Fue, más bien, un reconocimiento silencioso entre dos almas que compartían la misma pasión, el mismo ritmo de trabajo y las mismas heridas invisibles que deja la industria del espectáculo. A medida que grababan juntos, surgió entre ellos una complicidad natural, una especie de alegría tranquila que les permitía ser ellos mismos sin máscaras ni expectativas ajenas. Su relación avanzó lentamente, en un equilibrio perfecto entre ternura y madurez. Paola, acostumbrada a analizar cada paso de su vida, descubrió en Juan Carlos una estabilidad que nunca había experimentado. Él, por su parte, veía en ella a una mujer fuerte, sensible y sorprendentemente humilde, pese a la fama internacional que la acompañaba. No tardaron en darse cuenta de que lo que estaban construyendo no era una simple relación pasajera, sino una alianza profunda. En el año 2010, la pareja decidió dar un paso decisivo y se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos muy cercanos. Para Paola, ese día no fue solo una boda. Fue una declaración silenciosa al mundo de que finalmente había encontrado un lugar seguro donde descansar su corazón. Con Juan Carlos formó una familia sólida y llena de calidez, marcada por el respeto, la comunicación y la complicidad que los medios rara vez podían captar. El nacimiento de sus hijos, Oliver y Leo, consolidó aún más ese lazo. Paola, quien siempre había sido extremadamente profesional, eligió ralentizar su ritmo laboral para dedicarse a la maternidad. Fue una decisión que sorprendió a muchos, pero que para ella tenía un significado profundo. Quería ofrecer a sus hijos la infancia que ella misma había tenido, llena de amor, valores y presencia familiar. En entrevistas posteriores, Paola confesó que ser madre le enseñó una nueva forma de amar. La maternidad no solo cambió su rutina, sino también su perspectiva sobre el éxito, la felicidad y las prioridades de la vida. Le dio paciencia, humildad y un sentido renovado de propósito. Le enseñó que la fama puede desaparecer, pero la familia es el único escenario donde el amor es verdadero y permanente. Sin embargo, su vida familiar no estuvo libre de desafíos. Vivir entre sets de grabación, horarios extenuantes y la presión mediática exigió equilibrio y mucha comunicación. Paola y Juan Carlos enfrentaron momentos difíciles, diferencias y cansancio acumulado. Pero su compromiso mutuo siempre fue más fuerte que cualquier obstáculo. Aprendieron a elegir el amor cada día, a reconstruirse después de las crisis y a proteger su intimidad con un celo admirable. Hoy, a sus 45 años, Paola mira su vida familiar como su mayor tesoro. Más allá de la fama, más allá de los aplausos, más allá de los personajes que interpretó, son Juan Carlos y sus hijos quienes le han dado sentido a todo. Y aunque siempre ha preferido mantener ese mundo en silencio, llegó un día, el día de su boda, curiosamente, en que la emoción fue tan grande, tan real e incontenible, que ella no pudo callar más. Ese día, sus sentimientos se desbordaron, y por primera vez, Paola decidió revelar una verdad que había guardado muy dentro de su corazón. El día de su boda no solo fue un evento emotivo para quienes la acompañaron. Fue, sin duda, uno de los momentos más sinceros y vulnerables de la vida de Paola Rey. Aunque siempre había protegido su intimidad con una disciplina admirable, algo en su interior, quizás la felicidad, quizás la certeza de haber encontrado su lugar en el mundo, la llevó a romper por primera vez el silencio que había mantenido durante tantos años. Y esas palabras, tan simples pero tan potentes,
resonaron como un eco imborrable entre los presentes. Lo amo. Pero para entender la magnitud de esa confesión, hay que volver unos pasos atrás y observar la trayectoria emocional que la trajo hasta allí. Paola siempre fue una mujer reservada, profundamente reflexiva y extremadamente cuidadosa al exponer sus sentimientos en público. Como actriz, estaba acostumbrada a expresar emociones intensas a través de sus personajes, pero en la vida real adoptó una postura distinta: proteger su corazón. El mundo del espectáculo la había enseñado, a través de innumerables historias ajenas y experiencias propias, que afirmar públicamente un amor podía convertirlo en blanco de especulaciones, presiones y críticas. Por eso, aunque sentía un amor profundo por Juan Carlos desde los primeros años de su relación, la actriz eligió vivirlo hacia adentro, guardándolo como un tesoro en su intimidad. No se trataba de miedo, sino de un instinto natural de preservar aquello que consideraba sagrado. Sin embargo, el día de su boda fue diferente. Todo en ese día parecía cargado de una energía especial. El brillo en sus ojos, la calma en sus manos, la forma en que su familia la miraba, la emoción contenida de sus amigos. Era como si todo lo que había vivido, éxitos, fracasos, dudas, decisiones, sacrificios, convergiera en ese momento único. Cuando la ceremonia avanzaba y llegó el instante de expresar sus votos, Paola sintió que ya no podía contener algo que llevaba años latiendo en su pecho. Respiró hondo, miró a Juan Carlos a los ojos, y por primera vez lo dijo abiertamente: «Lo amo, desde el primer día, y hoy quiero gritarlo sin miedo». Los asistentes quedaron en silencio. Algunos afirmaron después que nunca habían visto tan emocionada a Paola. La mujer seria, prudente, que siempre respondía con elegancia y distancia en las entrevistas, se rompió en 1000 pedazos para mostrar algo absolutamente auténtico. Juan Carlos, visiblemente conmovido, tomó sus manos mientras ella continuaba con la voz temblorosa pero firme. «Lo amo porque me vio cuando nadie más me veía. Lo amo porque me entendió incluso cuando yo no sabía explicarme. Lo amo porque caminó conmigo en mis momentos de luz y también en mis sombras. Y lo amo porque por primera vez en mi vida me siento completamente en paz». Fue una declaración breve, pero cargada de una fuerza emocional capaz de atravesar cualquier pantalla. Los presentes nunca olvidaron ese instante. Muchos lo describieron como un momento de verdad pura, algo casi cinematográfico, solo que esta vez no era una escena. Era la vida real. Con esas palabras, Paola cerró un ciclo y abrió otro. Cerró la etapa de reserva, de silencio, de proteger sus emociones como si fueran un secreto prohibido. Y abrió la etapa de compartir, de mostrarse, de vivir el amor sin temor al juicio ajeno. Esa confesión marcó el inicio de una vida en común, basada en la transparencia, la confianza y la vulnerabilidad compartida. A sus 45 años, lejos de las inseguridades de la juventud y de las presiones de la fama, Paola se permitió algo que antes le parecía imposible: ser completamente sincera consigo misma y con el mundo. Dio un paso emocional gigantesco. Ya no era solo la actriz reconocida por su talento y belleza. Era una mujer que entendía el valor de amar sin miedo, de decirlo con voz firme y de vivirlo sin reservas. Y así, el día de su boda no solo quedó grabado como uno de los momentos más importantes de su vida sentimental, sino también como la jornada en que Paola Rey decidió abrir su corazón y declarar lo que llevaba años sintiendo. Una frase simple, sí, pero que contenía toda una historia. «Lo amo». Palabras que, hasta hoy, siguen siendo recordadas como la confesión más sincera y poderosa que ella haya pronunciado jamás.